Congreso de la República. Ya se hizo el reparto de las comisiones y vamos a conversar o a empezar nuestra conversación sobre este tema con él. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mavila, y un saludo a todo tu público televidente. ¿Cuántas comisiones tiene Acción Popular? Bueno, tenemos 2 comisiones ordinarias a la fecha. Se nos ha otorgado la comisión de la presidencia de la Comisión de Fiscalización y la presidencia de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Además, 3 comisiones especiales. Si bien es cierto, todavía no tenemos los nombres, pero se entiende que son las comisiones que la bancada regentaba, pues, la presidencia en el periodo legislativo anterior, ¿no? Van a continuar, digamos, en esa presidencia. Bueno, ¿Comisiones especiales se refiere a una, por ejemplo? Por ejemplo, una que es la Comisión Especial de Desastres, Riesgos y Desastres Naturales, la otra comisión especial sobre de vida y la otra sobre la ejecución, fiscalización y seguimiento de inversiones de parte de los gobiernos regionales, ¿no? Ahora Entonces, estábamos revisando, sobre todo en el caso de las comisiones que ya han designado, de las bancadas que ya designaron, digamos, a quienes van a presidir esas comisiones que les han sido asignadas, y encontrábamos algunas ironías, vamos a ponerlo así, alguna ironía y situaciones que uno no termina de entender. Por ejemplo, está el caso de la señora Magali Ruiz de Alianza para el Progreso, a quien estamos viendo en la pantalla, que va a presidir la Comisión de Salud, asignada a Alianza para el Progreso. Pero ahí hay un tema clave. El ministro del sector es César Vázquez. Él también es una persona ligada a Alianza para el Progreso. ¿Considera usted que ahí hay un conflicto de pronto? ¿La Comisión de Salud no estaría más bien para ser la contraparte de lo que hace el ministro en el Poder Ejecutivo? bueno, en realidad todas las comisiones ordinarias tienen 2 tareas fundamentales. Primero, la tarea de fiscalización, ¿no?, de supervisión y fiscalización por mandato constitucional, y la tarea legislativa de aprobar, dictaminar proyectos de ley. Si nosotros vemos desde la óptica de fiscalización, por supuesto que sí. Lo recomendable es que, obviamente, una bancada o un partido político, un grupo parlamentario que preside una comisión, obviamente esté exenta de algún tema de vínculo político con algún ministro de Estado que pertenece, pues, a una organización política. Eso sería, digamos, lo ideal para que pueda hacer su trabajo de manera más imparcial como presidente o presidenta de una comisión ordinaria, ¿no? Permítame compartir con nuestros televidentes las otras ironías, que lo hemos calificado así aquí en el programa, que hemos encontrado. No solamente está el caso de la congresista Magali Ruiz. El caso, por ejemplo, de un congresista de Acción Popular, el señor Elvis Vergara. El señor Vergara ha sido recientemente denunciado constitucionalmente por la Fiscalía por el famoso caso Los Niños, que involucra también al expresidente Pedro Castillo. Y él ha sido elegido para presidir nada menos que la Comisión de Fiscalización, cuando acaba de ser denunciado constitucionalmente por el Ministerio Público. Vamos a tomar ese caso, pero termino. María Acuña, de Alianza para el Progreso, otro caso, presidirá la Comisión de Vivienda, pero ella también tiene una denuncia periodística que revela una invasión de un parque público por más de 100 metros cuadrados. Parece irónico que se haya elegido a estos congresistas en la presidencia justamente de estas comisiones. Arturo Alegría, Fuerza Popular, preside la Comisión de Constitución. Fuerza Popular ha venido finalmente liderando esta comisión, pero él tiene una denuncia periodística del diario El Comercio que reveló que habría facilitado la contratación de familiares y financistas de sus campañas en el 2021. Entonces, nos llama la atención la elección. Vayamos al caso de Acción Popular, el señor Vergara. El señor Vergara era la persona idónea, era el parlamentario idóneo para colocarlo a la cabeza de una comisión tan importante como la Comisión de Fiscalización. Yo creo que no, y te lo digo con la mayor sinceridad, porque de todas maneras se generan todo tipo de especulaciones, y especulaciones basadas, pues, en argumentos, digamos, de fondo y también de forma, inclusive. Lo que tiene que suceder aquí, en el Congreso de la República, es toda una modificación de raíz, podríamos decir, en el reglamento del Congreso de la República, no es sino, ahí, que implique, en primer lugar,
que aquellos congresistas o parlamentarios que pretendan presidir una comisión ordinaria tienen que tener también un perfil necesario, un perfil mínimo de acuerdo al tipo de comisión que pretenden presidir. Pero no es una ley que esté promoviendo el Congreso. No es una ley en lo que queda ya que está sabemos promoviendo que el esto Congreso, no se va a promover, o usted presentaría pero, un proyecto bueno, en ese sentido. Puedo presentar un proyecto de ley sobre la materia. No sé si se aprobará, pero yo creo que sí, es dable. Porque, digamos, un profesional de salud que presida la comisión de producción, un profesor que presida la comisión de energía y minas, una persona que no tiene ninguna especialidad, que preside una comisión tan importante como es la de presupuesto, y en fin, por mencionar algunas comisiones, creo que tiene que haber un perfil mínimo, requisitos mínimos necesarios de un parlamentario para que pueda presidir una determinada comisión, porque no solo voy a depender yo de los asesores. Yo mismo, como parlamentario, los asesores no han sido elegidos por la votación popular, pueden ser muy buenos asesores, pero el parlamentario tiene que tener, digamos, la especialidad del caso. Y en los ejemplos que tú estás poniendo, efectivamente tiene que haber un mejor control, por supuesto que sí, de los grupos parlamentarios, justamente porque no hay una norma administrativa o una norma legal o una ley. Pero usted es parte de la bancada y, sin embargo, la bancada eligió al señor Vergara. Y usted ha expresado esta opinión crítica que hoy comparte con nosotros en la bancada al momento de elegir, ¿o cuál es el proceso que se sigue para designarlo? El proceso que se ha seguido dentro de la bancada para la presidencia de comisiones ordinarias está en función de decir aquellos parlamentarios que en estos 4 primeros años no obtuvieron una presidencia de una comisión ordinaria, ahora les toca ser presidentes de comisiones ordinarias. ¿Por qué? Porque son congresistas que no tuvieron una presidencia de comisión. Pero hay 130 congresistas, no todos van a llegar a presidir una comisión. Así es, pero justamente, si tú me preguntas de mi bancada, la comisión de fiscalización debiera ser presidida por un parlamentario que no tiene cuestionamientos, que no tiene acusaciones, que no tiene denuncias, que no tiene, digamos, ningún tema, digamos, de problemas legales. Obviamente podemos decir, sí, la presunción de inocencia, etcétera, pero más por un tema ético que por un tema legal, jurídico, yo creo que, obviamente, si tú no has sido presidente de una comisión, pero no presidas una comisión que tiene que ver con temas de fiscalización y demás, ¿no es cierto? Entonces, ahí juega mucho el tema también de los valores que debe tener, pues, todo un parlamentario. ¿Elvis Vergara no tiene esos valores ni esa ética? No, yo creo que Elvis Vergara es un congresista que está en proceso de investigación, obviamente, como muchos parlamentarios, por supuesto que sí, pero hubiera sido preferible que bajo estas circunstancias no presida esta comisión de fiscalización bajo este contexto y de repente otra comisión ordinaria que no tenga vínculo con temas de fiscalización como es esta. De acuerdo, quería también preguntarle, porque el congresista Muñante ha sido crítico con el mensaje de la presidenta en el sentido de que tardó mucho y que él hubiera preferido un mensaje mucho más enfático, ¿no? El Congreso se ha pronunciado, no hubo votos en contra, no hubo abstenciones en este caso, fue de manera unánime rechazando, ¿no?, lo dicho por el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Cómo analizan en Acción Popular? Eso ya escuché el análisis que hace Renovación Popular, pero desde Acción Popular, un partido histórico, ¿cómo analizan el manejo que se ha hecho de este incidente con Colombia? Yo creo que debió ser una respuesta mucho más contundente, una respuesta mucho más clara, mucho más fuerte de parte del Poder Ejecutivo. Tenemos que defender la soberanía nacional por mandato de la Constitución Política del Estado, y quien tiene que defenderla en primera línea no es sino presidente de la República y también la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, la respuesta ha sido, sí, lenta, tardía de alguna manera, pero más que eso, mucho más fuerte, mucho más clara. Nosotros tenemos 2 tratados internacionales que nos protegen. El tratado, estaba revisando, del año 1922, y hay otro tratado, 1934, me parece. Claro, la ratificación. Entonces, así es. Entonces, nosotros tenemos los instrumentos internacionales debidos. Y, obviamente, acá existe toda una componenda política, seguramente, del presidente colombiano, ¿no?, que quiere politizar este tema, este asunto, pero nosotros tenemos que defender
con claridad. No importa si nos vamos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque tenemos todos los argumentos jurídicos y legales para poder defendernos ahí, ¿no? Entonces, sí, pues lo que se quiere es muchas veces que los dos gobiernos, los dos presidentes se pongan de acuerdo y que solucionen este problema antes que ir al tema de la Corte de La Haya. Pero entiendo que no le corresponde, derechos, ¿no? En primer lugar, a los presidentes. No se trata de que la señora Boluarte se va a reunir con el señor Petro en una habitación y van a resolver este tema. Hay una comisión de supervisión que va a tener, es más, ya se puso fecha para esa reunión. La pregunta es, ¿el Congreso cree, Acción Popular, diría usted, debe convocar al canciller para que explique cuáles son los procedimientos y cuáles son los pasos a seguir después de lo que hemos escuchado? Yo creo que sí, y no solo a la Comisión de Relaciones Exteriores, como en algún momento se ha pensado, sino al Pleno del Congreso de la República. Inmediatamente se instalen todos los plenos en las próximas, digamos, semanas, ¿no? Porque también lo que ha hecho Colombia, ¿no?, está violando el espacio aéreo. Vemos que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana ha estado violando el espacio aéreo de manera, digamos, abusiva y casi amedrentando a la población peruana. Entonces, creo que hay hechos suficientes para que el ministro de Relaciones Exteriores informe las acciones, ¿no?, al Parlamento Nacional, no solo a una comisión. Muy bien, le agradezco su presencia en el programa. Gracias, María. Ha sido el congresista Aragón, que ha hecho una autocrítica de la elección de su colega Elvis Vergara, quien ha sido designado presidente de la Comisión de Fiscalización, y además ha compartido con nosotros esta opinión sobre la respuesta del gobierno a lo dicho por Gustavo Petro. Vamos a ir a la pausa y continuamos con el programa, porque luego tenemos a Martín Salas, ex fiscal anticorrupción, con nosotros para hablar del tema de la Fiscalía y de esta situación